el documento que yo traté que incorporé inclusive en el Congreso, con la posibilidad de que saliera insaculado y pudiera yo exponer, no fue posible. Quiero aprovechar pues para promover un poquito el debate en este sentido, pero yo creo por lo pronto que la organización del Congreso, de este Congreso Popular, ya es un calambre que se le dio al gobierno federal, ¿sí? Y la realidad del por qué están tan calladitos y por qué no quieren que se sepa es precisamente por eso, porque están acalambrados. Ellos tienen esperanza que nosotros fracasemos, ellos tienen la esperanza de que nosotros nos desgastemos y que no sepamos qué es lo que vamos a hacer. Pero este ejemplo de la organización del Congreso Popular para mí es lo fundamental. El documento, rápidamente, a ver si me alcanzan los 10 minutos que me dio Adriana. Yo soy René Torres Bejarano, profesor investigador del Instituto Politécnico Nacional, estudioso de la teoría de los sistemas. Menciono algunos autores como referencia, pero más que el pensamiento sistémico, lo que yo deseo es lograr el pensamiento ecosistémico, es decir, pensar como la naturaleza, como lo maneja Frijo Capra, etcétera. Que él insiste en que todos deberíamos ser letrados en ecología y aplicarnos en aprender las enseñanzas de nuestra madre y maestra, la naturaleza. Yo soy académico, tengo ese defecto de ser académico en el Instituto Politécnico Nacional y trabajo con el concepto de ecosistémica, es decir, el estudio de la naturaleza, que nos enseña que el mundo está hecho de sistemas y no de montones o pilas de cosas aisladas y sin ninguna interrelación, y que son precisamente esas interconexiones o esas interacciones entre los elementos que la constituyen lo que distingue a un sistema de un montón y lo que genera la emergencia de propiedades maravillosas que no pueden darse en los montones. Así decimos que los ecosistemas forman un todo y que ese todo es siempre mayor que la suma de sus partes. Esto a su vez nos recuerda que nosotros somos más inteligentes que yo. Por eso estoy seguro que este Congreso Popular que estamos realizando ese día, el miércoles 5, integrará la inteligencia colectiva de miles de mexicanos y que esa inteligencia colectiva nos llevará al orden espontáneo que solamente se da en la naturaleza. Díganlo si no, el movimiento acompasado de las parvadas en el cielo, de los cardúmenes en el mar, de las hormigas en el hormiguero, de los líquenes en el bosque, etcétera, etcétera. Los ecosistemas son resilientes, algunos más, otros menos, pero todos los ecosistemas tienen la capacidad de reponerse después de un fuerte impacto. La sociedad mexicana había demostrado bastante resiliencia en el pasado, pero actualmente su resiliencia está prácticamente rota y se teme que no se pueda recuperar en poco tiempo. Los montones, por su falta de interacciones, no son resilientes. Los sistemas son autopoyéticos, según Maturana y Varela, o autoorganizados. Todos los ecosistemas se conducen por sí mismos. Su comportamiento es el resultado de su estructura, no a la influencia de factores externos. Son dinámicos y están siempre cambiando. Como decía Heráclito, lo único constante es el cambio. Se autoproducen, son autónomos, se autogobiernan, se autodefienden, se autocuidan, se autoayudan, se autoadministran, se autocontrolan, se automantienen, etcétera, etcétera. Los montones, si existieran en la naturaleza, nada es montón, ni siquiera la arena forma montones, todo es sistema. Estos serían estáticos, incoherentes, improductivos, etc. Los ecosistemas son holárquicos, el orden jerárquico ecosistémica es de abajo hacia arriba, el mandar obedeciendo, pues en los ecosistemas se da la biodiversidad, la simbiosis, la ayuda mutua, la cooperación, la interdependencia, la descentralización, etc. En los montones la jerarquía es de arriba hacia abajo, a sus órdenes jefe, como decía Cantinflas, son centralizados y se caracterizan por el egoísmo, la competición o competencia,
la independencia, el aislamiento, el sálvese quien puede, etc. También los ecosistemas se mueven por sí mismos, se comportan como seres vivientes, tienen muchos factores limitantes, pero no tienen fronteras. Pero además los ecosistemas son complejos, no lineales, aleatorios, impredecibles y están llenos de contradicciones. Algunos tratamos de descomplejizarlos, linealizarlos, predecirlos, ajustarlos a la lógica, al análisis reduccionista, pero no nos damos cuenta que esa complejidad, esa no linealidad, esa aleatoriedad e impredecibilidad es lo que genera en los ecosistemas su magnificencia. Si a los sistemas les quitamos u obviamos sus interacciones, los convertimos en montones, es decir, los echamos a perder. Con el avance de la civilización, los mexicanos, especialmente los urbanos o citadinos, nos hemos vuelto más montónicos y menos ecosistémicos. Como consecuencia, nos hemos desapegado mucho de la naturaleza. De hecho, alguna vez, cuando éramos niños, todos nosotros estuvimos muy apegados a la naturaleza, pero conforme fuimos creciendo, nos fueron educando, entre comillas, nos fuimos civilizando, entre comillas, nos fuimos alejando de ella y poco a poco fuimos forjando un pensamiento cada vez más montónico. Por la educación que hemos recibido a través de los últimos 400 años, es este pensamiento montónico el que nosotros aplicamos a los ecosistemas pensando que son montones y luego nos quejamos de su comportamiento perverso, entre comillas. Pero ese pensamiento montónico es el mismo que tienen las élites que nos desgobiernan y que nos aplican a nosotros y luego se quejan de que nosotros respinguemos y seamos tan respondones. Pero es que nosotros no somos montones de gente, nosotros somos o aspiramos a ser grupos de personas interactuantes e interdependientes, hastiadas ya de sus acciones de desgobierno. Hasta ahora solamente los pueblos originarios y muchos de los habitantes de las zonas rurales conservan ese gran apego a la naturaleza. Díganlo si no, los movimientos por la autonomía, el autogobierno, la autodefensa, la autogestión, la educación autónoma, la autoprotección de los bosques, del agua, de los recursos naturales, del territorio, etcétera, etcétera. Díganlo si no, sus luchas para mantener y fortificar la resiliencia de sus tejidos sociales. Díganlo si no, su mandar obedeciendo. Hace miles de años los chinos decían, si el día de hoy una mariposa moviera sus alas en Pekín, el próximo mes podría generar un terremoto al otro lado del mundo. Yo digo entonces que el día de hoy ya se escucha el aleteo de esta mariposa que es el Congreso Popular. Es decir, el pueblo de México autorrepresentándonos, que a duras penas está saliendo de su pupa, provocará más temprano que tarde el estremecimiento de toda la estructura social a lo largo y ancho de los confines de nuestra querida República Mexicana. Entonces yo planteo un eslogan, autopoiesis ya, matria para todos.